Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf sobre el derrumbe de la verdad histórica de Ayotzinapa, luego del tercer informe del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Después va a estar con nosotros Luis Estrada, con él vamos a hablar de su más reciente libro, El Imperio de los Otros Datos. 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Este es un estudio sobre las mañaneras de López Obrador. Y para finalizar con Jorge Lara, vamos a tratar de entender qué va a pasar con la reforma a la ley eléctrica cuando se discuta este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa dio a conocer el tercer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, en el que presentó un video que derribó ya definitivamente la llamada verdad histórica que trató de vendernos, porque no hay otro verbo, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como nos dijo ayer uno de los integrantes del GIEI, en el video se ve que elementos de la Marina manipulan la escena del basurero de Cocula y ocultan información que pueda llevar a conocer el paradero de los estudiantes de la Normal Rural. Dejan todo hecho para que llegue después el procurador, sus muchachos, sus abuesos, y encuentren las supuestas pruebas de la verdad histórica. ¡Qué escándalo! Vamos a debatirlo con Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Mario Arriagada. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Hola, Pablo. Hola, querida Denise. Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, queridos colegas. La verdad hay que decirlo, Denise, en este programa no hemos soltado desde 2014, si no mal recuerdo, que fue el evento terrible de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, este tema. Y bueno, pues resulta que la Marina manipuló el sitio, el supuesto sitio donde habrían quemado, incinerado a los muchachos. ¿Cómo ves esto? Pues antes que nada, enviarle un abrazo a los padres. Son 8 años de mentiras históricas que fueron vendidas como verdades en su momento, 8 años de obstaculización, de simulación y de no saber el paradero de sus hijos. Sí. También un reconocimiento y un aplauso a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que han revelado en informe tras informe lo que fue una operación de Estado para encubrir la participación de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal y diferentes elementos de la Marina y del Ejército en lo sucedido esa trágica noche. Y en efecto, sí es un escándalo ya revelado en los informes anteriores, pero ahora constatado con nueva información, con un video inobjetable, con acceso a documentos que anteriormente se le habían negado al grupo investigador, un reconocimiento al gobierno de López Obrador que los invita de vuelta para que completen la investigación. Pero ellos mismos declaran al presentar el informe que aún enfrentan fuertes resistencias de quienes participaron en el encubrimiento de un crimen, quienes torturaron y ocultaron información, pues el Ejército y la Marina. Quienes sembraron evidencias, pues miembros de la PGR, Tomás Cerón, quienes mintieron ante la opinión pública, pues el propio presidente Enrique Peña Nieto y el entonces procurador Murillo Karam, tratando de hacernos creer que aquí eran solo muchachos que estaban en un lugar equivocado, involucrados quizá en el crimen organizado y que habían sido
desaparecidos por Guerreros Unidos. Y como lo ha dicho el GIEI desde hace años, esto es mucho más complejo. Aquí hay un entramado institucional, aquí hay una complicidad de muchos y hay probablemente una historia, como todo apunta, a muchachos que estaban en el autobús equivocado, en el momento equivocado, en medio de una operación de probable trasiego de droga, de heroína, sacada de Iguala en autobuses, y con el acompañamiento, si no es que la complicidad o por lo menos la omisión en términos de intervenir en su favor de miembros de las Fuerzas Armadas. Creo que ese es el meollo del asunto. Si ha habido tanto encubrimiento es porque hay altos niveles de las Fuerzas Armadas involucrados desde hace años en lo que está ocurriendo en Iguala, en Guerrero. Y la gran pregunta es si se les proveerá a los miembros del GIEI la información que todavía están solicitando, si el gobierno llegará a las últimas consecuencias en este caso y si realmente algún día sabremos lo que ocurrió. Las pistas iniciales que proveyó el GIEI, que en su momento Enrique Peña Nieto, como recordarán, obligó al grupo a salir porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Ahora nos estamos acercando a esa verdad y con colaboración del gobierno, pero todavía estoy esperando a ver en dónde termina esto, porque hay nombres importantes ahí en juego, incluyendo el del almirante Ojeda, que estaba en Guerrero en aquella época, el de Salvador Cienfuegos al frente de la Sedena en aquella época, y pues el papel de Fuerzas Armadas que ahora pues cogobiernan con un presidente que ha militarizado al país y estará dispuesto a someterlos a todos los involucrados al escrutinio y a la rendición de cuentas que este caso exige. Yo creo que esa es la gran pregunta. Sí, Mario, el presidente ha dicho, bueno, pero esta es otra marina y otro ejército diferente al que tenía Peña Nieto con esa participación. Hay que reconocerle a este gobierno, indudablemente, Mario, que ha estado dispuesto a reabrir el caso, a revisarlo y no a darle carpetazo, porque lo que quería Peña Nieto era darle un carpetazo, Mario. Y parece que un carpetazo fabricado, o al menos a eso es a lo que llevan los indicios de que se confirman en este video. El reporte es más que el puro video, pero sobre el video solo déjame repasar la cronología brevemente para que la gente esté consciente de cómo pudo haber alimentado lo que se ve en el video, la famosa fabricación de la verdad histórica que ya ha quedado más que desmentida. Porque a las 6:30 de la mañana de aquel 27 de octubre de 2014, llegaron 2 camionetas de Semar y había 3 bultos blancos en el basurero de Cocula. Todo esto lo grabó un dron que tuvo que haber ordenado alguien de la Marina, era un dron de la Marina, sí, grabando a sus propios elementos haciendo este operativo que nunca se registró en la investigación oficial, que nunca se compartió con los que estaban investigando, que Murillo Karam no incorporó en el expediente y que hasta ahora va a tener que incorporarse como parte sustancial de las pruebas, de las evidencias y de la posible manipulación, porque después esos 3 bultos blancos desaparecen de la escena y llegan hasta 40 personas, elementos primero de la Marina y después se le suman gente de la Fiscalía General también, que van justamente a donde se supone que quemaron a los estudiantes. Esto entre 6:30 y 8:30 de la mañana. A las 8:30 ya llegó la PGR. A las 10 de la mañana un helicóptero bajó y todavía echó a perder más la escena con las hélices, empolvando todo, moviendo todo, después de que habían quitado cosas, puesto cosas. Y hasta las 12:30 llegó el equipo argentino de antropología forense, que los recordarás. Sí, claro. Leo. Aquí los tuvimos. Y el 27 de octubre, o sea, ese mismo día, Murillo Karam habló del testimonio de un tal Pato y un tal Chereje, que eran sus fuentes, según él, las que le habían dicho que ahí habían quemado a los estudiantes. Resultó que habían sido torturados por las fuerzas de seguridad, que era un testimonio completamente cuestionable, el que según él había encontrado ese día en lo que ahora parece una escena fabricada en ese basurero. Unos meses después de muchos estudios, el equipo argentino que estuvo ese mismo día, después de la posible manipulación del lugar, dijo que tenía fuertes discrepancias con la interpretación oficial, que no había manera que lo que encontraron ahí realmente fuera un fuego de las dimensiones que hubieran sido necesarias para quemar a todo el mundo.
Entonces, ahí quedan los hechos que obviamente dan razones para ver una investigación que tiene que ver con obstrucción de la justicia, en mi opinión, porque pues si no fue registrada como parte del expediente, obviamente es una obstrucción, y el hecho de que haya sido escondida hasta después ya sale del mandato del GIEI, que no puede ya asumir cosas de cómo escondieron la información, cuánto la escondieron, porque su mandato solo es sobre esos días y el episodio. Pero además tendría que haber una investigación más allá de las conclusiones del GIEI sobre cómo se ha ido escondiendo durante 7 años toda esta información. Y por último, Leo, el reporte es muy interesante, recomiendo que lo lean todos, porque además de este video, también tuvieron acceso a ciertos documentos en los cuales dice que hay evidencia, porque lo dicen en los documentos que vienen de Sedena, que hubo una investigación paralela, de la cual no se sabe nada. El GIEI no ha tenido acceso, las familias no han tenido acceso, o sea que hay muchos más documentos. Cuando dice el presidente que ya se entregó todo, que Marina y Sedena ya entregaron todo lo que tenían, me parece que eso dijo hoy en la mañanera, pues no es verdad, porque hay referencia a documentos que aún no se tienen, en los propios documentos que ya se tienen. Entonces sigue habiendo una zona de opacidad que nos hace pensar que ha habido un pacto de silencio de las Fuerzas Armadas, que están poco acostumbradas a la transparencia, y que en ese episodio, no quiero llegar a conclusiones apresuradas, pero la obstrucción de justicia sugiere que su participación en esa noche fue mucho más amplia de lo que se ha querido aceptar hasta ahora. Ya se sabía que habían estado en momentos clave de esa misma noche. Hoy, por este reporte, se sabe que tenían información minuto a minuto, detalladísima, mientras ocurrían los episodios, tanto en Sedena como en el CISEN. Increíble. Y ahora sabemos que la Marina también participó de estas actividades no sancionadas. Entonces, la participación de las Fuerzas Armadas hoy se pone bajo cuestionamiento. De nuevo, ya había sospechas, ahora se confirma. Las respuestas van a tener que pasar por ahí. Pablo, 8 años llevamos en esto, 8 años. Yo no sé cuántas mesas le hemos dedicado a este tema. Yo, la verdad, cada vez me enojo más. De por sí, cuando ocurrió, estaba muy enojado porque es una historia terrible, horrible. La desaparición de 43 muchachos. Y hoy, pues es que aquí seguimos, Pablo, y sí, pues sí enoja, mano. O sea, ¿qué te puedo decir? En fin, llégale. No, hombre, desde luego. Habiendo dicho eso, Leo, me parece que en estricto sentido tampoco queda desmentida la posibilidad de que sí hayan sido asesinados por el crimen organizado. Sí, sí. Es decir, porque una cosa es que hayan el ejército y la marina y el gobierno manipulado y contaminado una supuesta escena del crimen un mes después, y otra cosa es que no haya sucedido el crimen o que no haya sido el crimen organizado, porque en ese sexenio la oposición que hoy está en el poder manejó la teoría muy hábilmente. Nadie se benefició más que López Obrador de eso, de que podría haber sido el mismo ejército. Fue el Estado. ¿Te acuerdas? Era esa la consigna. Fue el Estado. Sí, fue el Estado. Sí, sí, sí. El informe nuevo del GIEI, si bien desde luego desmiente la versión histórica y oficial, y deja clarísimo que hubo lo que dice Mario, obstrucción de la justicia, un impedimento en las investigaciones, mentiras, no desmiente la posibilidad de que sí hayan sido asesinados por el crimen organizado y que no hayan sido asesinados por este Estado como monolito, incluido al ejército. Perdón, ¿sí? Pablo, decir que entiendo que todavía hay decenas de personas en la cárcel por este caso de supuesto homicidio. Exactamente. Ahora bien, yo sí suscribo prácticamente todo lo que dijeron mis colegas en el siguiente sentido. Si bien López Obrador dio la orden de entregar los videos, me parece que en el fondo lo más inteligente es lo que dijo Denise, porque al final López Obrador está comprometido, Leo, porque es que el ejército sí es el mismo de entonces. Ese sí es una corporación transeccional. A ver,
Rafael Ojeda era comandante de Acapulco, de la 8ª Zona Militar en 2014. El hoy secretario de almirante de la Marina. El hoy secretario de la Marina, ¿sí? Y lo mismo con el secretario de Defensa, Sandoval, era comandante de Piedras Negras en la masacre de Allende en 2011. Entonces, estando López Obrador en tal nivel de contubernio, en esta creciente inercia militarizadora con las Fuerzas Armadas hoy, pues no creo que pueda, ni se atreva, ni le convenga manchar al ejército, ¿sí? Entonces, más bien lo que podemos esperar es total impunidad. Entonces, todo parece que han dicho, perdón Pablo, que sí van a entrevistar a los marinos que estuvieron ahí, pero pues otra vez a los de abajo, ¿no? Se van a echar a los, o sea, esos van a ser los chivos expiatorios, ¿no? Exactamente. Además, pues como bien dice María Paz, de la abogada del GIEI, lo que decía Denise, la verdad es que la gran mayoría de documentos solicitados no han sido entregados. ¿Sí? Pues sí. La mayoría de los documentos solicitados no han sido entregados. Este fue soltado 8 años después. Ve tú a saber cuántos hay sobre eso y otras cosas. Entonces, y con esto termino, a mí me parece muy clara la estrategia del López Obrador y del gobierno hoy. Es, pues, siempre culpar a funcionarios del gobierno pasado, Murillo Karam, Tomás Herón, ¿no? Que sí son culpables, Pablo. Pues al menos, sí, al menos, sí lo son, al menos de obstrucción de justicia, sí. Pues sí. Pero lo más conveniente para el gobierno hoy, que está tan ya asociado al crimen organizado, que sí es el mismo de sexenios pasados, lo más conveniente es, pues, machacar la idea de que la verdad histórica se cayó y que los culpables son Murillo Karam y Tomás Herón, y dejar intacto al ejército. O sea, lo que demuestra esto es que el ejército en efecto es inescrutable a través de los sexenios. Pero entonces lo que están diciendo los tres, Denise, es que nunca vamos a saber qué pasó. Yo quiero recordar 43 padres de familia que hoy en día no saben qué pasó con sus hijos. Pueden intuir desde luego que los asesinaron, pero no hay un cuerpo que irle al quien ponerle unas flores. En fin, Denise, ¿vamos a saber algún día lo que realmente pasó, tú crees? Yo no lo sé. Eso va a depender de la correlación de fuerzas políticas, de la voluntad del presidente, de cuánto involucramiento haya habido por parte de las Fuerzas Armadas. A mí lo que me preocupa es que sí haya un pacto de impunidad transeccional que involucre no solo a presidentes, sino a miembros de la Marina y del Ejército. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque el presidente López Obrador en la mañana se le preguntó explícitamente sobre el papel de Peña Nieto y contestó que él no había tenido ningún involucramiento. Se le preguntó sobre el papel del almirante Ojeda y respondió que eran otros los que habían recibido órdenes de las oficinas centrales. Y lo preocupante de esas declaraciones, en primer lugar, es que el presidente ya exoneró de tajo a 2 personas que o sabían o dieron órdenes o tuvieron algún elemento de corresponsabilidad en lo que ocurrió, o no lo sabemos. Pero la exoneración a priori me parece inapropiada. Segundo, en la medida en la que Salvador Cienfuegos, que fue titular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el que salió a decir de forma reiterada a los miembros del GIEI que no podían entrevistar a miembros del batallón 27 que habían estado presentes la noche de Iguala,
es el que fue exonerado hace poco por la Fiscalía General de la República cuando fue apresado por vínculos con el narcotráfico en Los Ángeles. ¿Recuerdan esa exoneración claro. fast track que se dio, que lo enviaron a su casa cómodamente y se presentó la semana pasada a la inauguración del flamante aeropuerto militar General Felipe Ángeles? Eso no manda señales de rendición de cuentas, de deseo de investigar, de deseo de indagar hasta las últimas consecuencias. Si en este caso de 3 personas que estaban en el ápice del poder y que seguramente sabían lo que estaba pasando, y tan es así que el informe del GIEI en la presentación reiteraron esto, la comunicación incesante que hubo esa noche entre los mandos militares, sabían lo que estaba ocurriendo y quizá no dieron órdenes explícitas, pero sí estaban al tanto de que estaban yéndose en contra de muchachos, disparándole a muchachos, y que el crimen organizado estaba involucrado de alguna u otra manera. El presidente acaba de decir hoy, básicamente, no te preocupes, Enrique, no te preocupes, Salvador, no te preocupes. ¿Cuál es el primer nombre del almirante? Rafael, creo que es, ¿no? Creo que es Rafael. Bueno, no te preocupes, Rafael. Esta exoneración a priori es preocupante porque si, tal y como señala el GIEI, hay mucho todavía por indagar, hay documentos que no se han presentado. Hubo alteración de la escena del crimen por parte de la Marina. A ver, ¿por qué alteraría la Marina la escena del crimen? Pues bueno. Pues porque alguien desde arriba les dio la orden de proteger a alguien más, ya sea a un miembro de la Marina, a un miembro del Ejército, a alguien cercano al gobernador o al presidente municipal. No lo sabemos, pero el pacto de impunidad se basa precisamente en eso, en ese manto que se ofrece a quienes estuvieron involucrados en decisiones que fueron muy cuestionables y que en este caso podrían haber llevado pues a la muerte de 43 muchachos inocentes. Y hay otro tema aquí que no quisiera dejar de largo, el tema del narcotráfico, el tema del gran negocio en el Triángulo de la Amapola, eso de lo que no se habla. Sí. ¿Por qué estaría involucrado el Ejército y la Marina en algo? ¿Por qué estaban infiltrados en la normal de Ayotzinapa? Hay que recordar lo que el GIEI dijo desde el primer informe. Hubo otro autobús, nunca nos mostraron ese autobús. Correcto. Se cambiaron las placas de las patrullas que estuvieron ahí esa noche, toda una serie de montajes y ocultamiento para dejar atrás lo que es el tema central. ¿Por qué estaban haciendo la Marina y el Ejército esa noche? Pues creo que está íntimamente vinculado al tema de las drogas. Y ese sí eso apunta a un círculo de complicidad del más alto nivel. Híjole, pues otro caso más, Mario, que demuestra la basura que es la justicia en nuestro país. No hay otra palabra. Mario. Se enfrenta a una fiscalía que es históricamente débil, tratando de resolver e investigar a una propia fiscalía anterior que era cómplice, porque torturó, fue cómplice de tortura, fue cómplice de fabricación de culpables. Recomiendo mucho el reportaje sobre la ranita, la falsa ranita que atraparon, como si fuera uno de los que asesinó, y era una persona que no tenía nada que ver, ganó el Premio Nacional de Periodismo, es un podcast de Así Como Suena que hizo Galia García Palafox. Poco a poco se ha ido desmontando cómo esa fiscalía era, no solo, como dices, una basura, Leo, era malévola, era alevosa, inventaba cosas. ¿Con qué razón? Me encantaría saber. Ahora tenemos una fiscalía que, bueno, está intentando investigar, un fiscal especial que está intentando investigar más, que poco a poco ha ido pudiendo sacarles pruebas. Pero mira, yo no sé qué has escuchado tú, pero yo he escuchado que tampoco les entregan a la fiscalía especializada, le entregan la Marina y el Ejército los documentos así fácilmente. Se requiere mucha presión. El propio GIEI dijo que tomaba mucha presión, muchas solicitudes, que hay muchos documentos que ellos no saben, que no tienen, pero que existen seguramente por ahí y que no les entregan. Y que en el fondo es cuando se eleva el tema hasta la presidencia, cuando Marina y Ejército empiezan a transparentarse.
Y sí, Marina y Ejército van a seguir teniendo este rol preeminente en la seguridad pública, en la protección de las personas, en la disuasión de la violencia homicida. Pues yo creo que más vale que se vayan acostumbrando a una transparencia a la que en ese entonces claramente no estaban acostumbrados. Hoy hay más razones para pedir más transparencia de tanto el Ejército como la Marina, y mucho depende del presidente que eso se normalice. Y por último, creo, Leo, que hay ciertos patrones de comportamiento en todo esto que nos han acompañado ya desde hace muchos años y que no parecen cambiar. Uno, el famoso se matan entre ellos. El se matan entre ellos fue una de las mentiras de la verdad histórica, que era una mentira que también había contado seguido Calderón y que a veces el presidente actual vuelve a contar. De hecho, hace unos días en la mañanera volvió a decir que ya no había asesinatos, solo entre ellos se mataban. Algo así, estoy glosando. Pero esa era la idea que repitió, y me parece que esa es la mayor mentira de todas. Se dijo que estos muchachos eran narcotraficantes, miembros de los Rojos, luego se desmintió por completo. Hoy sabemos que eran víctimas inocentes de esa área gris que, como bien dice Denise, existe incluso donde pasa el Ejército. Esta idea de que el Ejército es esta piedra sólida, roca, el pueblo uniformado, no, el Ejército administra el conflicto, administra la violencia. No digo que a lo mejor deba administrar la los dramas asociados al tráfico de estupefacientes, y los estupefacientes son lo de menos. Lo demás es que se mate gente alrededor de eso. Y ese día en particular, hoy sabemos que el Ejército y la Marina sabían todo, estaban enterados minuto a minuto, después participaron en operaciones no sancionadas que hoy se descubren como obstrucción de la justicia, y que a pesar de haber tenido toda esa participación, no hicieron mucho para detener la violencia y el asesinato de esos jóvenes. Entonces, ¿de qué trata su capacidad de disuasión de la violencia cuando la zona gris se los come a ellos y ellos no saben cómo administrar la zona gris? Hay una pregunta que me surge, por cierto, de todo esto, es si el Ejército y la Marina estaban enterados minuto a minuto qué estaba pasando o qué ocurrió, si le informaron o no al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, al presidente Peña Nieto. Se lo dijeron al secretario de Gobernación, se enteró el gobierno federal de lo que estaba pasando, o los militares se quedaron con esa información. No sé, digo, es cuestión de especular, pero híjole, a ver, pues ya remátala, Pablo, ¿qué más podemos decir? Bueno, no, sí te contesto esa pregunta, Leo. Hay indicios, según el GIEI, de que los militares precisamente le escondieron esta información de inteligencia paralela que en el primer segmento mencionaba Mario. Porque saben, fíjate, esto es muy siniestro, saben que había 3 agentes en la Normal Rural, 3 agentes de inteligencia militar infiltrados en la Normal Rural. 1. 2, estuvieron monitoreando a los jóvenes alrededor de su salida el 26 y 27, ¿sí? De su salida en el camión. Bueno, y 3, llevaban un reporte de inteligencia de los grupos criminales y de crimen organizado de la zona. Según el GIEI, toda esa información de inteligencia militar no fue compartida con las autoridades civiles después del crimen. O sea, sí hay la posibilidad de que el Ejército también le haya mentido al gobierno. Para nada eso exime al gobierno de su responsabilidad, ¿eh? No se me vaya a malentender. Pero sí pone una duda de qué tanta información ocultó el gobierno. Hasta la fecha, digo, el Ejército, perdón. Hasta la fecha, por ejemplo, también seguimos sin saber exactamente quién mandó a botear a los jóvenes. O sea, es algo que no se sabe. No se sabe quién los mandó a botear. Entonces, bueno, lo que quiero decir, con esto concluyo, es, creo que todo esto apunta a que sí, los militares son inescrutables, gozan de un gran umbral de impunidad,
Y yo creo que todo esto apunta a que debemos verdaderamente reflexionar si queremos seguir con la militarización creciente, ¿no? Sí, totalmente. Eso creo que es, digo, a pesar de toda la memoria y de recuperar la investigación y de cerrar el capítulo y de decir la verdad y todo lo que quieran, también es pensar hacia futuro si verdaderamente podemos tener un matrimonio del poder civil con el militar. A mí me parece que todos estos casos dilucidan, pues que no, que es evidente que no. Y si efectivamente el Ejército y la Marina no le entregó la información a las autoridades civiles, pues sí estaríamos en un caso muy grave, ¿no? De que pues ellos van por la libre y no acaban reportándole pues al presidente, que es su jefe, en el papel, por lo menos. Se nos acabó el tiempo, perdón Mario, ya ahorita me cerraron acá. El productor dice que ya se nos acabó el tiempo, así que los tengo que despedir. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y va a estar con nosotros Luis Estrada platicando de su nuevo libro, El Imperio de los Otros Datos. Hijo, está buenísimo. Es los datos reales de las conferencias matutinas del presidente López Obrador.